Contrata a mi esposa que acabas de rechazar por ser mujer, Javier, y te garantizo que triplicará tus ventas en exactamente 30 días. Si no lo logra, yo personalmente te pagaré el triple de su salario mensual de mi propio bolsillo. Las palabras de Ricardo resonaron en el pasillo de las oficinas de Megatech, mientras dos guardias de seguridad lo sujetaban de los brazos, arrastrándolo hacia la salida. Su corbata estaba torcida, su camisa arrugada del forcejeo, pero su voz permanecía firme y desafiante. A 5 metros de distancia, Javier Domínguez, el director ejecutivo de Megatech, se recargaba contra el marco de la puerta de la sala de juntas con una sonrisa burlona que no alcanzaba sus ojos fríos. «Estás completamente demente, Ricardo. O quizás eres un esposo desesperado tratando de defender el honor de una mujer que simplemente no tiene lo necesario para este trabajo». Javier ajustó los puños de su traje de diseñador italiano, disfrutando cada segundo de la humillación pública. «Los guardias, sáquenlo del edificio y asegúrense de que su nombre quede en la lista negra de seguridad. No quiero volver a ver a este payaso en mi empresa». «¿Tu empresa?». Ricardo dejó escapar una risa amarga que hizo que varios empleados asomaran la cabeza desde sus cubículos. «Todos en esta industria saben que Megatech está colapsando bajo tu incompetencia, Javier. Las ventas cayeron 60% en 2 trimestres. Los inversionistas están retirando capital. Pero claro, tu ego es tan grande que prefieres hundir el barco antes que admitir que necesitas ayuda». El rostro de Javier palideció por un segundo, revelando que Ricardo había dado en el blanco, pero recuperó su compostura rápidamente, cruzando los brazos en una postura defensiva que intentaba proyectar autoridad. «No sé de dónde sacas esa información falsa, pero te sugiero que te vayas antes de que llame a mi abogado por difamación». 3 horas antes, todo había comenzado de manera muy diferente. Ricardo y Lucía habían llegado juntos a las oficinas de Megatech en Polanco, cada uno con una entrevista agendada para diferentes posiciones. Lucía llevaba su portafolio profesional bajo el brazo, ese mismo que contenía estudios de caso de 3 empresas que ella había rescatado de la quiebra y transformado en líderes de mercado. Su traje sastre gris proyectaba profesionalismo sin ostentación, su cabello recogido en un moño elegante, y sus ojos brillaban con esa mezcla de inteligencia y determinación que había hecho que Ricardo se enamorara de ella 2 años atrás. «Estarás increíble, amor. Cuando vean tu presentación de la estrategia de crecimiento exponencial, van a contratarte en el acto». Ricardo le había dado un beso en la mejilla antes de que cada uno se dirigiera a sus respectivas entrevistas en diferentes pisos del edificio. La entrevista de Lucía con Javier duró exactamente 7 minutos. Ella apenas había comenzado a explicar su experiencia cuando él la interrumpió con un gesto despectivo de la mano, sin siquiera mirar su currículum que reposaba intacto sobre el escritorio de caoba pulida. «Mira, Lucía, voy a ser honesto contigo porque respeto tu tiempo». Javier se reclinó en su silla ejecutiva de cuero, entrelazando los dedos detrás de su cabeza en una postura de superioridad calculada. «Megatech es una empresa de tecnología avanzada. Nuestros clientes son ingenieros, desarrolladores, directores de tecnología. Necesitamos a alguien que hable su idioma, que entienda realmente de qué va este negocio. Las mujeres son excelentes en recursos humanos, relaciones públicas, esas áreas más suaves, pero ventas en tecnología es un ambiente demasiado agresivo, demasiado técnico». Lucía había experimentado ese tipo de discriminación docenas de veces en su carrera, pero nunca dejaba de sorprenderla la audacia con la que algunos hombres la expresaban abiertamente. «Señor Domínguez, con todo respeto, mi portafolio demuestra que incrementé las ventas de TechnoSolutions en 400% en 6 meses. Transformé Datacore de una startup fallida a líder regional. Los números no tienen género. Los números en un papel pueden decir cualquier cosa». Javier se puso de pie, dando por terminada la entrevista sin disimulo. «Además, investigué un poco. En todos esos casos, trabajaste bajo la dirección de hombres. Seguro ellos fueron quienes realmente diseñaron las estrategias mientras tú hacías el trabajo administrativo. Gracias por venir, pero no eres lo que buscamos». Lucía salió de esa oficina con la mandíbula apretada y las manos temblando, no de tristeza, sino de furia contenida. Había dedicado 12 años de su vida a perfeccionar su oficio. Había obtenido un MBA con honores. Había salvado empresas que hombres incompetentes habían llevado al borde del colapso. Y una vez más, alguien reducía todo su trabajo a un estereotipo misógino barato. Ricardo la encontró en el lobby, y bastó una mirada para que él supiera exactamente qué había pasado. Durante los 2 años de matrimonio, había sido testigo de cómo el talento extraordinario de su esposa
era constantemente minimizado o atribuido a otros. Como periodista de investigación especializado en negocios, Ricardo había rastreado el verdadero origen de varias transformaciones empresariales exitosas, y en 3 casos, descubrió que Lucía era la arquitecta invisible detrás de las estrategias, mientras hombres en posiciones superiores se llevaban los reconocimientos y ascensos. Déjame adivinar, ¿te dijo que las mujeres no entienden de tecnología? ¿O fue la versión de que eres demasiado emocional para ventas? Ricardo conocía el repertorio completo de excusas machistas que su esposa había enfrentado, ambas con algunas variaciones creativas. Lucía respiró profundo, tratando de recuperar su compostura profesional. Vamos a casa. Este lugar no merece mi tiempo. Pero Ricardo no se movió. Algo en su expresión hizo que Lucía lo mirara con atención. Durante sus años como periodista investigando fraudes corporativos y malas prácticas empresariales, había desarrollado un instinto para detectar cuando las empresas ocultaban problemas graves. Y algo en la atmósfera de Megatech, en las conversaciones que había escuchado mientras esperaba, en los rostros tensos de los empleados, le gritaba que esta empresa estaba en crisis. Dame 10 minutos. Necesito confirmar algo. Ricardo sacó su laptop y se sentó en una de las sillas del lobby, sus dedos volando sobre el teclado mientras accedía a bases de datos públicas, reportes financieros y esa red de contactos que había cultivado durante años en el periodismo de investigación. Lo que encontró confirmó sus sospechas. Megatech había reportado pérdidas millonarias en los últimos 2 trimestres. 3 inversionistas principales habían vendido sus acciones. La calificación crediticia de la empresa había sido degradada. Clientes corporativos importantes habían cancelado contratos. Y todo esto había sucedido bajo el liderazgo de Javier Domínguez, quien aparentemente estaba más preocupado por proyectar una imagen de éxito que por admitir que necesitaba ayuda desesperadamente. Amor, esta empresa está al borde de la quiebra, y ese imbécil que te rechazó es el principal responsable. Ricardo mostró los datos en su pantalla a Lucía, quien los analizó con la misma rapidez y precisión que aplicaba a todos los desafíos empresariales. 60% de caída en ventas. Eso es catastrófico. Con la infraestructura y base de clientes que podrían recuperarse, pero necesitan una estrategia agresiva de reconquista y expansión. Lucía hablaba casi para sí misma, su mente ya procesando posibilidades y soluciones. 3 meses, quizás 4, con el enfoque correcto. O 1 mes, si realmente te dejan trabajar sin interferencias. Ricardo cerró su laptop con un golpe decisivo. Vamos a hacerle una propuesta que no podrá rechazar. Subieron al piso ejecutivo sin cita previa, lo que inmediatamente atrajo la atención de la asistente de Javier. Antes de que pudiera detenerlos, Ricardo empujó la puerta de la sala de juntas, donde Javier estaba reunido con 3 miembros de la junta directiva. Las caras de sorpresa y molestia fueron instantáneas, pero Ricardo no les dio tiempo de reaccionar. Javier, acabas de cometer el error más caro de tu carrera al rechazar a mi esposa. Pero soy generoso, así que te voy a dar una segunda oportunidad. Ricardo colocó su laptop sobre la mesa de juntas, mostrando todos los datos financieros que había recopilado. Conozco la situación real de Megatech. Sé que están desesperados, y sé que Lucía puede salvar esta empresa. Javier se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás golpeando la pared. ¿Cómo te atreves a entrar aquí sin autorización? ¡Guardias! ¡Saquen a esta gente inmediatamente! Pero uno de los miembros de la junta, un hombre mayor de cabello gris llamado Ingeniero Héctor Morales, levantó una mano deteniéndolos. Esperen, quiero escuchar qué tiene que decir. Se volvió hacia Ricardo con una mezcla de curiosidad y desesperación apenas contenida. Habla rápido antes de que cambie de opinión. Lucía Fernández de Torres tiene 12 años de experiencia en estrategia comercial. Transformó TecnoSolutions de una empresa regional con ventas estancadas a líder nacional en 6 meses, incrementando ingresos en 400%. Rescató a Datacore cuando estaban a 3 semanas de cerrar operaciones y la convirtió en la startup más rentable de su sector. Tiene casos de estudio documentados que cualquiera puede verificar. Y acaba de analizar la situación de Megatech en menos de 5 minutos y ya tiene ideas para la recuperación. Lucía dio un paso adelante, su voz clara y profesional. Con acceso a sus datos de clientes, análisis de mercado y libertad operativa, puedo diseñar e implementar una estrategia de 3 fases que reactive clientes perdidos, optimice el proceso de ventas actual y abra nuevos segmentos de mercado. Los resultados serán medibles y rápidos. Esto es ridículo. Javier golpeó la mesa con ambas manos, su rostro enrojecido por la frustración y el temor de perder control. Ya les dije que ella no tiene lo necesario.
Es solo una mujer tratando de impresionar con palabras grandes pero sin sustancia real. Entonces hagamos una apuesta. Ricardo miró directamente a Javier con una intensidad que hizo que el director ejecutivo retrocediera involuntariamente. Lucía tendrá exactamente 30 días para triplicar las ventas mensuales de Megatech. Si lo logra, le darán el puesto de directora de estrategia comercial con un salario acorde a ese nivel. Si no lo logra, yo personalmente les pagaré 240,000 pesos de mi cuenta bancaria personal como compensación por el tiempo invertido. El silencio que siguió fue tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los miembros de la junta se miraron entre sí, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo años de trabajar juntos permite. El ingeniero Morales fue el primero en hablar, su voz cansada pero con un hilo de esperanza. Triplicar las ventas en un mes es prácticamente imposible. Nuestros números actuales son de aproximadamente 2 millones de pesos mensuales. Estás prometiendo llevarlos a 6 millones. Eso requeriría un milagro. O requeriría finalmente contratar a alguien competente, en lugar de proteger egos masculinos frágiles. Lucía finalmente habló con toda la fuerza que había estado conteniendo. He visto los fundamentos de su empresa. Tienen buenos productos, una base de clientes establecida aunque descuidada y presencia de marca. Lo que no tienen es estrategia coherente. Denme 30 días y acceso completo a sus sistemas. Si fallo, no solo Ricardo les paga, sino que nunca volveré a solicitar empleo en tecnología. Pero cuando tenga éxito, y lo tendré, quiero autoridad real para implementar cambios permanentes en la cultura de ventas de esta empresa. Otra miembro de la junta, una mujer de unos 50 años llamada licenciada Patricia Ruiz, se inclinó hacia adelante con interés genuino. ¿Y qué nos garantiza que no vas a simplemente ofrecer descuentos insostenibles para inflar números artificialmente? Los contratos que genere deben ser rentables y sostenibles, con márgenes mínimos del 30%. Todo estará documentado y auditado. No estoy aquí para trucos contables, estoy aquí para construir crecimiento real. Lucía sacó una carpeta de su portafolio y la deslizó sobre la mesa. Aquí está mi propuesta preliminar basada en lo que he observado hoy. Léanla y decidan si vale la pena apostar por competencia en lugar de por prejuicios. Javier intentó tomar la carpeta primero, pero el ingeniero Morales fue más rápido. Durante los siguientes 5 minutos, los 3 miembros de la junta revisaron el documento, sus expresiones pasando de escepticismo a sorpresa y finalmente a algo parecido al asombro. Lucía había identificado 6 oportunidades de crecimiento específicas, había analizado los puntos débiles de la competencia y había esbozado un marco estratégico que era simultáneamente audaz y pragmático. Esto es impresionante. La licenciada Ruiz miraba a Lucía con renovado respeto. Identificaste problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos, y estas soluciones son creativas pero ejecutables. Es pura suerte. Cualquiera puede escribir ideas bonitas en papel. Javier intentaba desesperadamente mantener su autoridad, pero su voz sonaba hueca, incluso para él mismo. Entonces no tienes nada que temer de la apuesta, ¿verdad, Javier? Ricardo sonrió con una confianza que claramente irritó al director ejecutivo. Si estás tan seguro de que Lucía va a fallar, básicamente te estamos ofreciendo $250,000 gratis. El ingeniero Morales cerró la carpeta y miró a sus colegas de la junta. Necesitamos discutir esto en privado. Dense 15 minutos. Lucía y Ricardo fueron escoltados a una sala de espera mientras la junta deliberaba. Ricardo tomó la mano de su esposa, sintiendo cómo temblaba ligeramente por la adrenalina. ¿Estás segura de esto? Es mucho dinero si algo sale mal. Nada va a salir mal. Lucía apretó su mano con firmeza. He analizado esta empresa. Sé exactamente qué hacer. Pero Ricardo, no tenías que arriesgar nuestros ahorros por esto. Claro que tenía que hacerlo. Estoy cansado de ver cómo el mundo subestima a la mujer más brillante que conozco. Y además, no es un riesgo. Es una inversión con retorno garantizado. Ricardo besó su frente. Vas a destrozar esos números y ese imbécil de Javier va a tener que tragarse cada palabra condescendiente que dijo. 12 minutos después, la puerta de la sala de juntas se abrió. El ingeniero Morales los llamó de regreso. Su expresión era seria, pero sus ojos revelaban una decisión tomada. Javier estaba de pie junto a la ventana, claramente furioso pero contenido por la autoridad de la junta. Hemos decidido aceptar la propuesta con algunas condiciones adicionales. El ingeniero Morales enumeró con sus dedos mientras hablaba. 30 días calendario empezando mañana. Lucía tendrá acceso completo a nuestros sistemas de datos y podrá reunirse con el equipo de ventas actual. Sin embargo, no tendrá presupuesto adicional de marketing ni autoridad para contratar personal externo.
Trabajará con los recursos existentes de la empresa. Si las ventas triplican de 2 millones a 6 millones con contratos rentables documentados, obtendrá el puesto de directora de estrategia comercial con salario de 80,000 pesos mensuales y bonos por desempeño. Si no alcanza la meta, Ricardo pagará los 240,000 pesos acordados. ¿Todos de acuerdo? Acepto todas las condiciones. Lucía extendió su mano para sellar el acuerdo. Javier finalmente explotó, su voz elevándose peligrosamente. Esto es una farsa. Están poniendo el futuro de la empresa en manos de una mujer sin experiencia real en nuestro sector, basándose en promesas vacías y un documento de 3 páginas. Cuando fracase estrepitosamente, no digan que no los advertí. Javier, tu objeción queda registrada. La licenciada Ruiz habló con tono firme que no admitía réplica. Pero la realidad es que bajo tu liderazgo, las ventas colapsaron y estamos perdiendo la confianza de inversionistas. Estamos desesperados, y los desesperados toman riesgos calculados. Si Lucía falla, habremos perdido un mes. Si tiene éxito, habremos salvado la empresa. Los números hablarán por sí mismos. Fue entonces cuando Ricardo, incapaz de contenerse más, confrontó directamente a Javier sobre su incompetencia y la situación financiera real de Megatech. La discusión escaló rápidamente, hasta que Javier, sintiéndose atacado y humillado frente a la junta, ordenó que los guardias sacaran a Ricardo del edificio. Y así llegamos al momento donde comenzó esta historia, con Ricardo siendo arrastrado por el pasillo mientras lanzaba su desafío final. Nos vemos en 30 días, Javier. Prepárate para comer tus palabras con sal y limón. Ricardo dejó de resistirse a los guardias y caminó con dignidad hacia la salida. Y cuando mi esposa triplique esas ventas, espero una disculpa pública por cada comentario misógino que soltaste hoy. Los guardias finalmente lo escoltaron fuera del edificio, mientras empleados curiosos observaban desde ventanas y puertas. Lucía lo esperaba en el lobby, con una mezcla de exasperación y amor en su rostro. Nunca haces las cosas a medias, ¿verdad? Aprendí de la mejor. Ricardo ajustó su corbata y le ofreció su brazo. Ahora vamos a casa para que planees cómo vas a destruir las expectativas de todos esos que te subestimaron. Esa noche, en su departamento de la Condesa, Lucía transformó su comedor en un centro de operaciones improvisado. Pegó hojas de rotafolio en las paredes, trazó diagramas de flujo, analizó bases de datos que había descargado con su acceso temporal de Megatech y diseñó lo que ella llamó su estrategia de triple impacto. Ricardo preparaba café tras café, escuchándola procesar ideas en voz alta, maravillándose como siempre de cómo la mente de su esposa conectaba puntos que otros ni siquiera veían. El error que están cometiendo es perseguir clientes nuevos mientras ignoran a los que ya perdieron. Lucía señalaba una lista de 30 empresas que habían cancelado contratos con Megatech en los últimos 6 meses. Estas compañías ya conocen los productos, ya pasaron por el proceso de compra, se fueron por mal servicio o porque la competencia les ofreció algo mejor, pero puedo traerlos de vuelta con propuestas personalizadas que aborden específicamente por qué se fueron. ¿Eso es fase 1? Ricardo mordisqueaba una pluma mientras seguía el razonamiento de Lucía. Exacto. Fase 1. Reconquista estratégica de clientes perdidos. Investigaré cada caso individualmente, identificaré qué falló y presentaré soluciones customizadas. Eso puede generar entre 1.5 y 2 millones en ventas si ejecuto bien. Lucía pasó a la siguiente hoja. Fase 2. Optimización del embudo de ventas actual. El equipo de ventas de Megatech está desmotivado y mal capacitado. Voy a hacer sesiones intensivas de entrenamiento en técnicas de neurociencia aplicada a ventas, análisis de perfiles de clientes y cierre consultivo. Eso mejorará la tasa de conversión de prospectos existentes. ¿Y fase 3? Ricardo ya estaba cautivado por el plan emergente. Fase 3 es la más arriesgada, pero con mayor potencial. Voy a crear un programa de referidos viral que convierta a cada cliente satisfecho en un promotor activo de Megatech. Incentivos inteligentes, no solo descuentos baratos, sino valor real que los motive a compartir genuinamente. Si lo estructuro bien, podría generar un efecto multiplicador que aporte entre 2 y 3 millones adicionales. Lucía se dejó caer en el sofá, exhausta, pero energizada. Son 3 estrategias paralelas, atacando diferentes frentes simultáneamente. Juntas, superan los 6 millones que prometí. Ricardo se sentó junto a ella, pasando un brazo por sus hombros. Sabes que Javier va a intentar sabotearte, ¿verdad? No va a dejar que tengas éxito fácilmente, porque eso expondría su propia incompetencia. Lo sé, por eso documentaré absolutamente todo. Cada email, cada reunión, cada decisión. Lucía recargó su cabeza en el hombro de Ricardo.
Y por eso necesito que uses tus habilidades de periodista para mantener un registro externo de lo que suceda. Si Javier intenta manipular datos o bloquear mi trabajo, necesitaremos evidencia irrefutable. Los siguientes 30 días fueron un torbellino de actividad incesante. Lucía llegaba a las oficinas de Megatech a las 6 de la mañana y se iba pasadas las 10 de la noche. Los primeros 5 días los dedicó exclusivamente a investigación profunda, entrevistando a cada miembro del equipo de ventas, analizando cada cliente perdido, estudiando cada aspecto de los productos y servicios de la empresa. Javier y algunos de sus aliados en la gerencia se burlaban abiertamente, diciendo que estaba perdiendo tiempo valioso en lugar de vender. Pero el día 6, Lucía comenzó la ejecución. Contactó personalmente a los 30 clientes que habían cancelado, no con un discurso de ventas genérico, sino con propuestas de valor específicamente diseñadas para cada uno. A Tecnobank, que se había ido porque el soporte técnico era deficiente, le ofreció un gerente de cuenta dedicado con disponibilidad inmediata. A Innova Retail, que había encontrado mejor precio en la competencia, le demostró con análisis de costo total que Megatech era más económico a largo plazo cuando se consideraban todos los factores. A cada empresa le habló en su propio lenguaje, abordando sus preocupaciones específicas con soluciones tangibles. Para el día 10, había reactivado 12 de esos 30 clientes, generando 1.300.000 pesos en contratos nuevos. Los vendedores de Megatech observaban atónitos mientras Lucía cerraba ventas que ellos habían dado por perdidas. Javier intentó desacreditar estos resultados, argumentando que eran solo reactivaciones temporales que no se mantendrían, pero los contratos que Lucía negociaba eran por periodos de 12 meses con cláusulas de renovación automática. Eran ventas sólidas y duraderas. Simultáneamente, implementó su fase 2. Organizó sesiones de capacitación diarias para el equipo de ventas, enseñándoles técnicas que ella había perfeccionado durante años. Les mostró cómo identificar señales de compra sutiles, cómo estructurar presentaciones que hablaran directamente a las necesidades específicas del cliente, cómo manejar objeciones convirtiendo cada no en una oportunidad para profundizar la conversación. Algunos vendedores, especialmente los que eran leales a Javier, se resistieron inicialmente, pero cuando vieron que sus colegas que aplicaban las técnicas de Lucía cerraban más ventas y ganaban mejores comisiones, la resistencia se evaporó. Para el día 15, los números semanales de ventas habían aumentado 35% comparado con el promedio de los 3 meses anteriores. No era suficiente para alcanzar la meta final, pero la tendencia era innegable. La moral del equipo mejoró dramáticamente. Por primera vez en meses, había energía positiva en el piso de ventas. Fue entonces cuando Javier ejecutó su primer intento de sabotaje. Bloqueó el acceso de Lucía a la base de datos de clientes potenciales, argumentando preocupaciones de seguridad de información. Lucía había anticipado exactamente este tipo de maniobra. Ya había descargado todos los datos que necesitaba en los primeros días, y además había establecido relaciones personales con varios vendedores que compartían información voluntariamente porque querían que ella tuviera éxito. El segundo intento de sabotaje fue más sutil. Javier comenzó a programar reuniones obligatorias de equipo exactamente en los horarios donde Lucía había agendado sus sesiones de capacitación, forzándola a reprogramar constantemente. Lucía respondió ofreciendo las capacitaciones en horarios de comida, pagando ella misma el catering de su propio bolsillo para asegurar asistencia. Los vendedores, hambrientos tanto de comida como de conocimiento útil, llenaban las sesiones. El día 20, Lucía lanzó su fase 3, el programa de referidos viral que había nombrado Aliados TechMega. Era brillantemente simple pero profundamente efectivo. Cada cliente existente que refiriera a otro cliente y resultara en una venta cerrada, recibiría no solo un descuento en su próxima renovación, sino también acceso a un programa exclusivo de beta testing de nuevos productos, consultoría técnica prioritaria y capacitación avanzada gratuita. No era solo un incentivo económico, era una propuesta de valor que convertía a clientes en socios estratégicos. La respuesta fue explosiva. En 3 días, el programa generó 24 referencias calificadas. En una semana, había cerrado 8 ventas nuevas por un valor combinado de 1.200.000 pesos.
Las redes sociales comenzaron a zumbar con menciones positivas de Megatech, algo que no había sucedido en meses. Los vendedores estaban eufóricos, trabajando tiempo extra voluntariamente porque finalmente tenían un flujo constante de prospectos calientes en lugar de llamadas en frío que rara vez funcionaban. Ricardo documentaba todo desde afuera, escribiendo un artículo de investigación detallado sobre la transformación que estaba presenciando. Grababa entrevistas con vendedores que describían cómo las técnicas de Lucía habían cambiado su enfoque. Recopilaba testimonios de clientes que habían regresado a Megatech gracias a ella. Guardaba copias de todos los emails donde Javier intentaba obstaculizar el trabajo de Lucía. Era un registro completo que serviría como evidencia irrefutable cuando llegara el momento de la rendición de cuentas. El día 25, cuando faltaban solo 5 días para el deadline, Javier jugó su carta más desesperada. Llamó a una reunión de emergencia con la junta directiva, presentando un reporte que argumentaba que las ventas de Lucía eran artificialmente infladas con descuentos insostenibles y que estaba comprometiendo la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Era una mentira calculada, pero suficientemente técnica como para sembrar dudas. La licenciada Patricia Ruiz exigió ver los contratos reales que Lucía había negociado. Cuando los revisó, detalladamente junto con el jefe de finanzas, descubrieron que no solo eran contratos sólidos con márgenes saludables, sino que en muchos casos, Lucía había negociado términos más favorables para Megatech que los estándares históricos de la empresa. Algunos contratos incluían cláusulas de expansión futura que potencialmente podían duplicar su valor. La acusación de Javier se derrumbó ante la evidencia concreta. Javier, esto es la tercera vez que intentas desacreditar el trabajo de Lucía con acusaciones sin fundamento. El ingeniero Morales habló con una severidad que hizo que el director ejecutivo retrocediera. Parece más interesado en ver fallar este proyecto que en el éxito de la empresa. Te sugiero que te enfoques en tus propias responsabilidades y dejes que Lucía termine su trabajo sin interferencias adicionales. Los últimos 5 días fueron una carrera frenética hacia la meta. Lucía trabajaba casi sin dormir, cerrando contratos, entrenando vendedores, refinando estrategias. Ricardo le llevaba comida a la oficina porque ella se olvidaba de comer. Los vendedores que inicialmente la habían visto con escepticismo, ahora la trataban como una heroína, porque sus comisiones habían aumentado más en 3 semanas que en todo el año anterior. El día 28, las ventas alcanzaron 5.200.000 pesos. Faltaban 800.000 para la meta, y solo quedaban 2 días. La presión era inmensa. Lucía tenía 3 prospectos grandes en negociación, cualquiera de los cuales podría cerrar la brecha si se concretaban, pero las negociaciones eran complejas y los clientes estaban tomando su tiempo para decidir. El día 29, uno de esos prospectos, una cadena hotelera nacional llamada Hotel Group, finalmente tomó una decisión. Su director de tecnología había estado comparando ofertas de 4 proveedores durante semanas. Lucía había construido una relación personal con él, entendiendo que no estaba buscando simplemente el precio más bajo, sino la solución más confiable. Le había demostrado casos de éxito. Le había conectado con clientes satisfechos para referencias directas. Había personalizado la propuesta hasta el más mínimo detalle. A las 7 de la tarde del día 29, el director de tecnología de Hotel Group llamó a Lucía. Hemos decidido ir con Megatech. Tu propuesta fue la más completa y tu seguimiento ha sido impecable. Vamos a firmar un contrato por 900.000 pesos para implementación en 15 propiedades, con expansión, potencial a otras 20 si la primera fase tiene éxito. Lucía colgó el teléfono y se permitió un momento de celebración silenciosa antes de correr a actualizar los números finales. 6.100.000 pesos. Había superado la meta por 100.000 pesos con un día de anticipación. Inmediatamente comenzó a preparar el reporte completo de resultados, documentando cada venta, cada estrategia implementada, cada métrica de éxito. El día 30, la sala de juntas de Megatech estaba llena. La junta directiva completa había asistido junto con Javier, varios gerentes senior y representantes del departamento legal y financiero. Ricardo estaba allí como observador invitado, su laptop lista para documentar todo. La tensión en el aire era palpable. Lucía entró con su presentación impresa y digital, vestida con un traje azul marino que proyectaba autoridad y confianza. Colocó su laptop en el proyector y comenzó sin preámbulos. Buenos días. Hace exactamente 30 días, acepté el desafío de triplicar las ventas mensuales de Megatech de 2 millones a 6 millones de pesos. Hoy vengo a reportar resultados finales. La primera diapositiva mostró el número en grande, 6.100.000 pesos en contratos cerrados y firmados durante los 30 días. Hubo un murmullo colectivo de asombro. Javier palideció visiblemente.
pero mantuvo la compostura tratando de encontrar alguna objeción técnica. Lucía continuó metódicamente, desglosando exactamente cómo se había alcanzado esa cifra. 1.900.000 de reactivación de clientes perdidos, 1.800.000 de mejora en conversión del equipo de ventas existente, 2.400.000 del programa de referidos. Cada cifra estaba respaldada con contratos firmados, términos claramente especificados, márgenes de rentabilidad documentados. Pero los números crudos solo cuentan parte de la historia. Lucía avanzó a las siguientes diapositivas que mostraban métricas adicionales. La tasa de conversión del equipo de ventas mejoró del 12% al 28%. El tiempo promedio de cierre se redujo de 45 días a 23 días. La satisfacción de clientes, medida por encuestas directas, subió de 6.2 a 8.7 sobre 10. Y quizás más importante, recuperamos la confianza de clientes que habían jurado nunca volver a trabajar con Megatech. El ingeniero Morales revisaba cada página del reporte impreso que Lucía había distribuido, verificando números contra los registros oficiales de la empresa. Todo coincidía perfectamente. Esto es extraordinario. No solo alcanzaste la meta, la superaste, y lo hiciste mientras construías sistemas sostenibles que seguirán generando resultados después de estos 30 días. Hay un error aquí. Javier finalmente encontró su voz, señalando una línea específica en el reporte. El contrato con Data Systems muestra un descuento del 25%. Eso viola nuestras políticas de descuentos máximos. El descuento del 25% es sobre el precio base estándar. Lucía ya había anticipado esta objeción. Pero el contrato es por 3 años en lugar de 1, con pago adelantado del primer año. Cuando calculase el valor presente neto, considerando el costo de capital y el riesgo de no cobro futuro, el margen efectivo es del 32%, muy por encima de nuestro mínimo requerido. Además, Data Systems es un cliente de referencia en su industria y ya nos han conectado con 3 prospectos adicionales. Javier intentó encontrar otra objeción, revisando cada detalle desesperadamente, pero cada cuestionamiento que planteaba era respondido con datos concretos y lógica irrefutable. Lucía había hecho su trabajo no solo bien, sino impecablemente. La licenciada Patricia Ruiz cerró su copia del reporte y miró directamente a Lucía. Has cumplido y excedido cada aspecto del desafío. Por lo tanto, de acuerdo con los términos acordados, te ofrecemos formalmente la posición de directora de estrategia comercial de Megatech, con salario mensual de 80,000 pesos, bonos por desempeño vinculados a crecimiento de ventas y autoridad completa sobre la estrategia comercial de la empresa. ¿Aceptas? Acepto con 2 condiciones adicionales. Lucía había planeado este momento cuidadosamente. Primera, autoridad para reestructurar el departamento de ventas según criterios de desempeño y potencial, sin interferencia de otras áreas. Segunda, implementación de políticas formales, de igualdad de oportunidades y diversidad en todos los procesos de contratación y promoción de la empresa. El ingeniero Morales sonrió, el primer gesto genuinamente cálido que había mostrado en semanas. Ambas condiciones son razonables y necesarias. Aprobadas. Bienvenida oficialmente al equipo ejecutivo de Megatech. Fue entonces cuando Ricardo se puso de pie, su laptop abierta mostrando el borrador de su artículo. Antes de que esta reunión termine, hay algo más que necesitan saber. Durante estos 30 días, documenté no solo el extraordinario trabajo de Lucía, sino también los repetidos intentos de Javier Domínguez de sabotear su éxito. El rostro de Javier se transformó de pálido a rojo intenso. Eso es una mentira. Yo nunca... Tengo 17 correos electrónicos donde bloqueaste acceso de Lucía a recursos que necesitaba. Tengo testimonios grabados de 5 miembros del equipo de ventas describiendo cómo les ordenaste no cooperar con ella. Tengo registros de sistema mostrando que cambiaste permisos de seguridad específicamente para dificultarle el trabajo. Y tengo la grabación de tu reunión del día 25, donde presentaste acusaciones falsas sobre la rentabilidad de sus contratos. Ricardo comenzó a reproducir uno de los audios, la voz de Javier claramente audible, dando instrucciones para obstaculizar el trabajo de Lucía. El silencio que siguió fue absoluto. Los miembros de la junta miraban a Javier con expresiones que iban desde la decepción hasta la furia. La licenciada Ruiz fue la primera en hablar, su voz cortante como vidrio. Javier, no solo fallaste en tu responsabilidad como director ejecutivo al permitir que las ventas colapsaran, sino que activamente saboteaste el intento de otra persona de salvar la empresa porque tu ego no podía tolerar que una mujer te demostrara tu incompetencia. Fue un malentendido. Yo solo estaba...
Javier buscaba palabras, cualquier explicación que pudiera salvarlo. Estás despedido efectivo, inmediatamente. El ingeniero Morales habló con finalidad absoluta. Recogerás tus pertenencias personales bajo supervisión de seguridad. Todos los dispositivos y documentos de la empresa se quedan aquí, y consideraremos acciones legales por los daños causados por tu sabotaje deliberado. Javier se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un ruido metálico. Por un momento pareció que iba a gritar o golpear algo, pero finalmente solo recogió su chaqueta y caminó hacia la puerta, con pasos rígidos. Antes de salir, se volvió hacia Lucía una última vez. Esto no termina aquí. Para ti, sí termina aquí. Lucía habló con calma pero firmeza. Vas a descubrir que la industria es más pequeña de lo que piensas y que las referencias negativas viajan rápido. Deberías haber invertido más tiempo construyendo resultados reales en lugar de proteger tu imagen falsa. Después de que Javier salió escoltado por seguridad, la atmósfera en la sala cambió completamente. Por primera vez en 1990 meses, había algo parecido a optimismo entre los ejecutivos de Megatech. El ingeniero Morales se acercó a Lucía y le estrechó la mano con calidez genuina. Salvaste esta empresa y nos demostraste que nuestros prejuicios casi nos cuestan todo. Por eso, además del puesto que ya te ofrecimos, me gustaría proponerte algo más. Estoy escuchando. Lucía se permitió finalmente relajarse, sintiendo el peso de 30 días de presión extrema comenzando a levantarse. En 6 meses, mi contrato como presidente de la Junta vence y planeo retirarme. La Junta necesitará elegir nueva dirección ejecutiva. Me gustaría que consideraras la posición de directora ejecutiva de Megatech. 6 meses como directora de estrategia te darán tiempo para conocer todas las operaciones. Si mantienes resultados similares a lo que lograste este mes, el puesto será tuyo si lo quieres. Lucía miró a Ricardo, quien asintió con una sonrisa de orgullo. Me encantaría ser considerada para esa posición, pero primero, tengo mucho trabajo que hacer para asegurar que este primer mes no sea una casualidad, sino el comienzo de crecimiento sostenible. 3 meses después, Megatech había completamente transformado su cultura empresarial. Las ventas no solo se mantuvieron en los niveles altos que Lucía había establecido, sino que continuaron creciendo mes tras mes. El programa de referidos se había expandido orgánicamente, generando un flujo constante de nuevos clientes. El equipo de ventas, ahora entrenado con las técnicas de Lucía y motivado por resultados tangibles, funcionaba como una máquina bien aceitada. Lucía implementó políticas de diversidad que transformaron los procesos de contratación, estableció mentorías formales para mujeres en posiciones técnicas y de liderazgo, creó revisiones transparentes de compensación para identificar y corregir brechas salariales por género. Megatech comenzó a aparecer en listas de mejores empleadores para talento femenino, atrayendo candidatos excepcionales que antes ni siquiera consideraban la empresa. Ricardo publicó su artículo investigativo en una revista de negocios de alta circulación. El título era directo: Cómo el machismo corporativo casi destruye una empresa tecnológica y cómo una estratega brillante la salvó en 30 días. El artículo se volvió viral, generando conversaciones en toda la industria sobre sesgos de género en contratación y liderazgo. Varios medios contactaron a Lucía para entrevistas, y ella usó cada oportunidad para hablar no solo de su éxito personal, sino del talento femenino desperdiciado en toda la industria por prejuicios arraigados. En cuanto a Javier, las noticias que circularon no fueron amables. Su nombre quedó manchado en la industria tecnológica mexicana. Intentó obtener posiciones en 3 empresas diferentes, pero en cada caso las verificaciones de referencias revelaron su historial de liderazgo tóxico y su responsabilidad en el casi colapso de Megatech. Eventualmente tuvo que buscar trabajo fuera del sector. Una caída dramática para alguien que había sido tan arrogante sobre su supuesta superioridad. 6 meses después del día en que fue humillada y rechazada por ser mujer, Lucía Fernández de Torres fue nombrada oficialmente directora ejecutiva de Megatech. La Junta votó unánimemente a su favor. En su primer discurso como CEO, habló sobre crear una cultura donde el talento fuera reconocido sin importar género, raza, edad o cualquier otra característica irrelevante para la competencia profesional. Hay miles de mujeres como yo en México y en todo el mundo. Lucía habló frente a toda la empresa reunida. Mujeres brillantes, capaces, trabajadoras, que son constantemente subestimadas o directamente rechazadas por personas que confunden género con competencia. Esta empresa casi se destruyó por esa mentalidad cerrada. Pero hoy estamos aquí, más fuertes que nunca, porque finalmente decidimos valorar resultados sobre prejuicios. Y ese es el estándar que mantendremos de ahora en adelante.
Ricardo observaba desde el fondo del auditorio, sus ojos húmedos de orgullo. Había arriesgado sus ahorros haciendo esa apuesta, no porque dudara de las capacidades de su esposa, sino porque sabía con certeza absoluta que ella transformaría cada momento de humillación en combustible para un triunfo espectacular. Y eso fue exactamente lo que había presenciado. La historia de Lucía se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios, no solo por las estrategias brillantes que implementó, sino por lo que representaba sobre romper barreras y desafiar sistemas injustos. Estudiantes de todo el país escribían tesis analizando cómo había logrado resultados extraordinarios en condiciones adversas. Conferencias de liderazgo la invitaban como oradora principal. Y lo más importante, inspiró a incontables mujeres a no aceptar limitaciones impuestas por prejuicios ajenos. Años después, cuando algún periodista le preguntaba sobre aquel día en que fue rechazada y humillada, Lucía siempre respondía con la misma reflexión. Fue el mejor rechazo de mi vida, porque me obligó a demostrar públicamente lo que ya sabía en privado sobre mis capacidades, y más importante, expuso un sistema roto que necesitaba cambiar. A veces los momentos de mayor humillación se convierten en catalizadores para transformaciones necesarias. Y Ricardo, quien continuó escribiendo sobre negocios y liderazgo, siempre terminaba sus artículos sobre ese caso con la misma conclusión. La próxima vez que alguien rechace talento basándose en prejuicios en lugar de competencia, recuerden a Javier Domínguez y su caída espectacular, y recuerden a Lucía Fernández, quien convirtió discriminación en determinación y humillación en historia de éxito, porque al final, los resultados siempre hablan más fuerte que los prejuicios, siempre.